Un saludo a todos, muchas bendiciones. En el video del día de hoy quiero hablarte acerca de cómo el día y la hora en que nace una persona determina su personalidad, determina la fortuna, si va a ser rico, si va a ser pobre, si tendrá éxitos en los negocios, si va a ser una persona de conocimientos o simplemente una persona que va a ser un criminal o alguien que está predeterminado, digamos que para pasar ciertas situaciones de escasez, de pobreza, o alguien que está predeterminado por el nacimiento para ser rico, para ser una persona de mucha abundancia, de mucha prosperidad, etcétera. Existen pautas sobre esto que aparecen en los textos antiguos, por ejemplo en el Talmud hace más de 2000 años. Está escrito en el Tratado de Shabbat 156a. Pues hay una serie de análisis muy interesantes que traen los rabinos, los sabios, debatiendo acerca de cómo el día en que nace una persona puede influenciar su mazal, su destino, su fortuna. Y la hora, según otros sabios, dice que es la que influencia. Yo voy a compartir con ustedes en el día de hoy digamos que ese mazal, esa personalidad o ese destino de las personas dependiendo del día de la semana en que usted nació. Así que ponga atención. Si sabe el día de la semana que usted nació, si sabe la hora en que usted nació, ponga atención a lo que dice este texto tan antiguo, porque es probable que su situación actual esté siendo influenciada precisamente por estas características, y el no saber, pues la persona está siendo víctima incluso de su propio destino y de su propio Mazdal. Pero hay un gran secreto aquí, y es lo siguiente. También explican los sabios que cada persona nace con una estrella. Toda persona nace con una estrella, eso tiene un secreto también espiritual. Pero más allá de todo esto, el mazal, el destino, siempre se puede mejorar, siempre se puede cambiar, siempre se puede mejorar un poquito. Porque quiero que tengan presente algo, y este es el problema de mucha gente que entran en la astrología y piensan porque lo que dice el zodiaco, el horóscopo, ya eso es palabra de Dios definitiva y firmada. No es así. Es verdad que el día de la semana influye, es verdad que la constelación influye, porque es con lo que viene la persona predeterminado, pero no significa que es todo lo que está escrito para esa persona. Es como alguien que esto es lo que te dieron al nacer. Ahora, ¿qué vas a hacer tú con lo que te ha dado la vida? Con lo que te ha dado Dios, con lo que te ha dado este nacimiento. Depende de la persona si te quedas con ese destino o si tú trabajas por mejorarte, por crecer, por hacer tu ticún, por tu crecimiento. Y esto es lo más importante que quiero que sepan. Que es como alguien, imagínense que usted compra un terreno. Y ese terreno usted lo quiere preparar, quiere sembrar, quiere producir, quiere hacerlo, que ahí se produzca, usted tenga su finca, su dinero, sacar de ahí una bendición económica o crear un restaurante, no lo sé, cualquier proyecto que una persona tenga. Cuando usted compra el terreno, ya, eso es lo que tiene, eso es lo que recibió. Ahí no hay nada todavía. Es el nacimiento de la persona igual. Lo que nos han dado, lo que está escrito, ahí es como algo en bruto. No hay nada todavía. Fue lo que recibiste. La pregunta es, ¿qué haces con lo que recibiste? Como aquel que quiere, que compró un terreno y está todavía árido, eso hay que prepararlo, hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer una inversión, toma años para darle las condiciones que requiere paso a paso y llevarlo a todo ese esplendor, a toda esa prosperidad de cultivar la tierra, los productos, que produzca y que haya abundancia y bendición, o como cuando alguien empieza con un negocio, construye una casa, lo que sea, es lo que te han dado, era qué haces tú con eso que recibiste. Es lo mismo con esto. La persona nace, sí es cierto, hay una influencia del planeta, hay una influencia de la constelación, hay una influencia de la hora. Eso fue lo que te dio la vida. ¿Qué haces tú ahora con lo que has recibido? El error de la gente es que todo el tiempo está dependiente de la astrología y del planeta y bla, 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 y piensa que eso me define. No, usted puede definir su destino todos los días con las decisiones y con las influencias que toma. Es cierto, de alguna manera siempre ya hay un camino trazado, pero hay muchas oportunidades y son las elecciones de cada persona. Si yo construyo o yo soy el que destruyo. Básicamente cada cual tiene en sus manos las llaves de su destino. Además del secreto de que, como ya sabemos, en cada reencarnación las almas siempre van a seguir evolucionando y van a seguir creciendo para bien. Dicho esto, vamos a ver qué es lo que traen los sabios, les decía. Específicamente, esta es la opinión de un rabino, Rabbi Yoshua ben Levi, que habla de
cómo el día de la semana influencia la personalidad de una persona. Por ejemplo, dice el rabino, las personas que nacieron el día domingo, que es el primer día de la semana, Yom Rishon, dice que esta persona, el que nació en domingo, para que ponga atención si usted nació en domingo, dice que la persona que nació en domingo va a ser alguien que en su personalidad es alguien que se va a los extremos. Una persona que puede ser completamente virtuosa o puedes encontrarte a alguien que nació en domingo y puede ser lo opuesto, completamente malvado. Es alguien que tiende a posicionarse, que tiende a ser muchas veces dogmático, o sea, se atrinchera a un lado. Es una persona que, como estamos viendo otra vez, se va a los extremos. Si quiere hacer el bien, quiere hacerlo todo, o sea, darlo todo, al punto de quedarse que nada y arruinarse. Si quiere completar, o sea, es alguien que se va, pierde el equilibrio, va a los extremos, a lo bueno o a lo malo. Entonces, esta es la personalidad, le decía, que influencia. Y esto se debe, otra vez, esto se debe a las características del día, se debe a los días creativos, porque en el día domingo se creó la luz y se creó la oscuridad, que son dos polos opuestos. Entonces, según el día de la creación, va a ser la influencia de la persona que nació en ese día. Domingo, alguien que se va a los extremos. Una persona que nació en día lunes, el día 2 de la semana, Yom Sheni. En este día dice que aquellos que nacieron el lunes son personas que tienen temperamento corto, o sea, quiere decir que son gente que se enfadan pronto. Les dices cualquier cosa y saltan como una chispa que enciende un bosque. Le haces una mirada y la persona enseguida está como en posición de defensa y ataque. Son gente que por cualquier cosa se ofenden. Y eso se debe a que en el día lunes, el segundo día de la semana, fue cuando, dice el Talmud, se dividieron las aguas. Y cuando se dividieron las aguas se formó el conflicto, la división, la separación. Entonces, la persona que nació en día lunes es alguien que es propenso a enfadarse, a molestarse pronto, rápido. Alguien que no tiene mucha paciencia. Alguien que no quiere esperar las cosas en la vida, quiere todo rápido, pronto. No tiene el tiempo de esperar nada. Es alguien que es impaciente. Es alguien que no tiene la capacidad de esperar. Y alguien que, como decía, que también se me enfada muy pronto. Básicamente hacer las cosas sin pensar también. Estas son las personas que nacieron el día lunes, el segundo día de la semana. El martes, aquellos que nacieron día martes, que es el tercer día, Yom Shlishi, dice que las personas que nacieron en martes, el día martes, son personas que ya vienen predestinados para la abundancia, para el dinero, pero también para la promiscuidad. Entonces, los que nacieron en día martes vienen ya predeterminados con gente que pueda ser muy próspera en los negocios, gente que tiene ideas para emprendimiento, gente que tiene ideas para de la nada se inventa algo y pone a funcionar cualquier negocio, o sea, tiene iniciativas y es próspero, vende, genera ingresos, pero muy promiscua esa persona también. Es una persona que puede tener varias relaciones al mismo tiempo. Puede ser que si está casado, ya sea hombre o mujer, traicione, porque está buscando, es alguien que tiene como algo, un deseo insaciable, lo mismo que genera mucha ansiedad, la búsqueda de la abundancia, también es una persona que puede estar inclinada a la promiscuidad, a tener varias mujeres, o si es una mujer, a tener varios hombres. Entonces es los que nacieron el día martes. Y esto se debe a que en la creación, el día martes o el día tercero de la semana se crearon las hierbas. Y dicen los sabios que las hierbas se multiplican rápido. ¿Usted no ha visto las hierbas que nacen, que salen en el patio de las casas? Cuando llueve, enseguida se están multiplicando. La lluvia significa abundancia, dinero, shefa, parnasá. Pero también como llegó la abundancia, también está la promiscuidad. Como las hierbas que se reproducen muy pronto, esa persona tiene inclinación a la promiscuidad. Entonces, estos son los que nacieron el día martes, el tercer día de la semana. Los que nacieron en el cuarto día, Yom Revi'i, el miércoles. Aquellas personas que nacieron en día miércoles. Dice, esta persona será sabio y tendrá buena memoria. Dice que esto se debe a que en el día cuarto se crearon el sol, la luna y las estrellas, que son fuentes de luz y de conocimiento. Por tanto, las personas que nacieron en día miércoles, pues tienen una energía
son propensos al conocimiento, a tener buena memoria, son gentes que les gusta leer, son gentes que son estudiosos, tienen sus carreras, son personas que se leen un libro y recuerdan lo que han leído, son personas que tienen facilidad también, puede ser que tengan facilidad para la palabra, para el discurso, son personas que se les consulta porque tienen sabiduría, entonces son personas de conocimiento, son personas de buena memoria, son aquellos que nacieron el día miércoles. Ahora, los que nacieron en el día jueves, el quinto día de la semana. Dice, las personas que nacieron en día jueves son personas que tienen una inclinación a hacer actos de bondad. Son gente muy bondadosa, gente muy serviciales, gente muy atentas, porque dice que en el día jueves se crearon los peces y las aves. Y por tanto, esto demuestra la bondad de Dios que sostiene a todas las criaturas. Cuando hablamos de los peces, normalmente ¿verdad? Uno ve lo hermoso que son bueno, los peces. Hay quien tiene también de mascota peces, el goldfish, por ejemplo, o hablamos de aves, hablamos de palomas, por ejemplo, que es un animal dócil, o sea, se ve como una ternura ahí. Entonces, los que nacieron en días jueves son personas propensas a actos de bondad. No solamente que tienen un corazón tierno, que son personas que tienen cuidado de no herir a los demás, son personas que además son muy serviciales, que les gusta hacer el bien, son personas que son muy atentos, son personas que se pueden hasta quitar lo suyo para darle a otra persona. Entonces, estos son los que nacieron en el día jueves. El día viernes, Yom Shishi, las personas que nacieron en día viernes son buscadores, son aquellas personas que son constantemente la búsqueda de la espiritualidad, son personas que están detrás de cumplir con los mitzvot, o sea, buenas acciones, son personas que están en la observancia, en la espiritualidad, y esto se debe a que el día viernes es el día en que están las personas preparándose para el Shabbat, y por tanto los que nacieron en día viernes, son de por sí buscadores espirituales por naturaleza, gente que está buscando conectar con lo trascendente, gente que está buscando conectar con lo espiritual, con lo divino. Me estoy sonriendo porque yo nací el día viernes. Entonces, los que nacieron en viernes son personas espirituales, personas que buscan, que es otra vez el día de que cae Shabbat, ya la energía del Shabbat se siente, están buscando hacer mitzvot, buenas acciones, conectando con Dios. Entonces, ya lo decía, buscadores espirituales además de buenas acciones, porque están preparados, es como el que se prepara para el Shabbat, está ya actuando, no es solamente buscar, está actuando, está transformándose, está conectando con la espiritualidad, los que nacieron en viernes, con la santidad. Y Yom Shabbat, los que nacieron en el día 7 de la semana, que es el día del Shabbat, dice que son personas santas. Sin embargo, el texto también especifica que van a morir en Shabbat, probablemente, porque desecraron ese día al nacer, dice. Y aunque también dicen los sabios que esto es un pasaje difícil de entender, porque también se dice que son personas que pueden llevar una vida totalmente conectada con la santidad de este día, donde el Shabbat va a ser significativo para ellos, incluso sin la persona saberlo, el día más propicio para ellos va a ser este. Porque también esto es importante, el día que nació cada cual va a ser el día más propicio, de más bendición para esa persona. Es el día en que tú deberías dedicarte a los negocios, al estudio, a la meditación, a todos tus proyectos, el día en que naciste, porque ese es el día en que brilla la luz de tu estrella, de tu mazal, de tu destino. Ahora, como también explicaba ahorita, esto es como con lo que ha nacido cada cual, pero no significa que es lo que va a obtener automáticamente. No, tú naces con un potencial. El que nació en miércoles tiene el potencial de que nació en un día potencial a la riqueza, por ejemplo, pero está en el potencial. Va a depender de la persona si pone las manos a la obra o no. Es como decir, el que compró un terreno para hacerlo producir, está así, el potencial está ahí. Pero depende de ti lo que vas a sembrar, lo que vas a invertir, todo lo que tú vas a hacer para hacer crecer hacer producir esa tierra, o ese negocio, o una relación. Entonces, el que nació en miércoles tiene potencial para esta inclinación a eso. El que nació en viernes tiene potencial para lo espiritual. Pero depende de la persona, sus acciones. Si se equilibra, también se desequilibra completamente. El que nació en Shabbat tiene, sí, potencial para la santidad.
Pero otra vez, depende de tus acciones. Todo está el potencial. El potencial es lo que no está manifestado todavía, no está garantizado todavía. Porque es la persona a través de sus acciones, de sus pensamientos, de sus decisiones, si tú vas a poder abrir esa puerta de bendición para ti. Y esto demuestra de que realmente todos realmente todos conectamos con todas estas energías. De una manera, unos más que otros, otros de otra, porque otra vez, ya por la predestinación, algunos van a ser más exitosos por lógica en el tema de los negocios. No todo el mundo es exitoso en un negocio, porque alguien que tiene quizás inclinación a lo espiritual, a la simpleza, por ejemplo, de la conexión con lo profundo. Hay otros que no, que están más inclinados al tema de buscar dinero, la parnasá. Muy bien. Entonces, los días de la semana depende, sí, hay una influencia, pero todo depende de la persona. Todo está en potencial. Depende de ti, si tú de verdad, conociendo tus dones, si tú canalizas ese poder o no. Ahora, estos los que nacieron ese día de la semana. Hay otra opinión que continúa ahora el análisis en el Talmud, donde cuestiona esto y dice, no, lo que determina no es el día en que naciste. Lo que determina específicamente va a ser la hora del día según el planeta y la constelación que esté rigiendo en ese día y en esa hora. Y esa es la opinión de otro rabino, que es Rabbi Hanina ben Dosa, uno de los grandes cabalistas, uno de los grandes exorcistas, un obrador de milagros, increíble los poderes y capacidades que manifestaba Rabbi Hanina, donde Dios mismo, dice el Talmud, llamaba a Rabbi Hanina, mi hijo. Le decía así, así está escrito en el Talmud acerca de Rabbi Hanina, un hombre muy santo. Y Rabbi Hanina, la opinión de él es que también lo que influencia es el planeta o la constelación según la hora en que tú naciste, porque eso va a determinar. Entonces, dice Rabbi Hanina, según la hora en que nació la persona, si está, lo que está rigente es el sol, dice que esta persona va a ser por naturaleza o va a tener la predisposición a ser una persona radiante, una persona autosuficiente en el sentido de que podrá valerse por sí misma, que podrá echar para adelante, avanzar, lograr las cosas que necesita. Es una persona autosuficiente, que saca brillo, es una persona que destella. Y ustedes a muchas personas que tienen en el rostro se les puede ver una luz. En el rostro se le puede ver santidad, en el rostro se le puede ver kedushá. Gente que son muy alegres también, que se les ve radiantes, que tienen una alegría, algo característico, es una luz. Entonces, esto determina según la hora en que nació la persona. Entonces, los que nacieron en el momento en que rige la hora en que rige el sol, pues son personas radiantes y tienen estas características. Ahora, los que nacieron según el que está rigiendo el planeta, en este caso Venus, que en hebreo es Noga, los que nacieron en para el planeta, en este caso bajo la constelación o el planeta Venus, son personas que van a ser ricos, van a tener esa, en la vida el dinero les va a llegar fácil, o van a trabajar y va a producir y todo lo que emprendan va a llegar y va a venir esa bendición. El dinero no va a ser problema en la vida de esas personas, los que nacieron bajo la influencia del planeta Venus, pero también van a ser promiscuos. Entonces, sí, el dinero llega, pero también hay promiscuidad ahí porque hay inclinación. Todas estas cosas, como recuerden, son buenas ni son malas. Estamos hablando de la predisposición que puede tener una persona según el planeta o la constelación que está rigiendo. En este caso, si está rigiendo el planeta Venus, dice que los que están bajo Venus van a ser personas de dinero, personas ricas, millonarios, de abundancia, de bendición, no va a tener escasez. Gente que todo lo que toca prospera, se multiplica, la abundancia, están regidos por ese planeta. Yo decía ahorita, todos estamos regidos por un planeta, por una estrella, por una constelación, todo esto afecta al final, le decía. Pero los que están bajo la influencia del planeta Venus, personas que van a ser ricas y además promiscuas, puede haber también. Recuerde que esto no significa que la persona no pueda corregirse, sí, puede corregirse, y puede trabajar y no ser promiscuo, pero tiene la tendencia y va a tener que trabajar con eso para rectificar hacer tikkun, les decía. Ahora, aunque bueno, esa energía, en vez de usarla en estar por ahí, puede usarla para estar con su mujer o con su esposo, con su pareja. Entonces, eso es bueno también, poner la energía en el lugar indicado. Ahora, los que nacieron bajo la influencia de Kojaf, o sea, el planeta Mercurio, dice el Rabbi Hanina en el Talmud, que los que nacieron bajo la influencia del planeta Mercurio van a ser iluminados y sabios.
Así que busque usted, si usted nació bajo la influencia del planeta Mercurio, es una persona que va a tener inclinación, tendencia a ser iluminado, sabio, una persona de grandes conocimientos, pero además el iluminado es aquel que no solamente es que estudia, que luego él también vienen ideas novedosas, vienen también destellos de nuevos entendimientos, alguien que trae nuevos descubrimientos científicos, alguien que trae nuevos entendimientos espirituales a temas profundos. Eso se llama estar iluminado. Tienes la capacidad de recibir esa luz, esa conexión, ese mensaje tan profundo. Y también es un sabio, el, eh, dice el Talmud, Rabbi Hanina, en la opinión del rabino Hanina Mendoza. Los que nacieron bajo Mercurio. Ahora, los que nacieron bajo la influencia de Levaná, o sea, la luna. Los que nacieron bajo la influencia de la luna, dice, son personas, bueno, que van a ser ignoradas, sufrir, y también personas que van a depender, son personas que van a estar como dependientes de lo material. O sea, que si están en una relación, van a estar dependientes de la otra, de la pareja que o sea, que le mantenga. Si es mujer, alguien que está dependiente de que el marido la mantenga. Y si es hombre, hay hombres también que la mujer es la que los mantiene. Entonces, esas son las personas que nacieron bajo la influencia de la luna. Personas también ignoradas, personas que se van a sentir así, ignoradas en la vida, ignoradas en una relación, ignoradas por la madre, ignoradas por los hermanos, ignorados por los amigos, gente que van a sentir vacío, soledad, tristeza, porque aquí también está el sufrimiento, van a sufrir, están predeterminados esa persona al sufrimiento, ¿eh? Entonces, vuelvo a decir, todo esto está en potencial, no significa que vaya a manifestarse así, pero hay un potencial que si no se trabaja, esto lo va a experimentar la persona que nació bajo la influencia de la luna. Pero siempre se puede trabajar, siempre se puede trabajar, siempre se puede cambiar. Pero el que nace y se queda de brazos cruzados y no aporta nada, ni se transforma en nada en la vida, pues bueno, vas a ser víctima de tu propio mazdal, de tu propio destino. Entonces, estos son los que nacieron bajo la influencia de la luna. Ahora, los que nacieron bajo la influencia del planeta Shavetai, el planeta Saturno. Los que nacieron bajo el planeta Saturno son personas de pensamientos vanos, pensamientos, pensamientos que pueden tener, sí, buenas ideas, pero a veces esas ideas están vacías. Gentes de iniciativa, pero eso no llega a ningún sitio. Usted seguro conoce muchas personas así, que les gusta, son los que siempre están opinando, pero no viene nada. Y vuelvo a decir, no significa que alguien que nació bajo Saturno no tenga ideas brillantes y que no sea un genio y que no sea próspero y sea así. También puede ser todo eso, porque recuerda, depende de cada cual. Pero son personas que pueden tener pensamientos vanos. Esto también es otra palabra importante, vanos. Pensamientos vanos, personas que están trabajando todo el tiempo en la imaginación, pero no traen nada a la realidad. O sea, son personas que están todo el tiempo opinando, pero no hacen nada. Es todo el que le gusta dar una opinión y decir, pero realmente no trae nada a la manifestación. Está todo, a veces son personas que pueden estar hasta en lo espiritual, porque esto también puede ser una trampa en lo espiritual. Personas muy espirituales, porque nacieron bajo Saturno. Pero, ok, la espiritualidad es muy buena, pero también hay que trabajar, hay que estudiar, hay que superarse, hay que coger un curso, hay que buscar el dinero, hay que buscar el bienestar, hay que buscar la alegría. Eso hay que trabajarlo. No porque alguien espiritual va a llegarle la bendición, el dinero, porque soy espiritual y porque creo en Dios. No, esos son pensamientos vanos. Eso también es lo que significa. Esa es otra trampa. La espiritualidad puede ser también una trampa de pensar de que porque yo soy espiritual y porque yo oro, todo me va a ir maravilloso y no me va a pasar nada y voy a tener abundancia y no entiendo por qué tengo escasez y yo creo en Dios. Esos son pensamientos vanos, o sea, errados. La persona tiene que bajarse de esa espiritualidad y bajar los pies a la tierra. Hay que trabajar, hay que superarse y depende de usted, porque todas estas son tendencias, pero depende de cada ser humano, depende de cada cual, lo que va a canalizar y lo que va a manifestar. Ahora, los que nacieron bajo la influencia del planeta Júpiter, Sedek en hebreo, los que nacieron bajo la influencia del planeta Júpiter son personas justas, personas que les gusta la equidad, personas que les gusta ser justos con otros, balanceados. Son personas que les gusta buscar la paz, la armonía. Si tienen una relación, tratan de llevarse lo mejor posible con su esposa, con su esposo, en el centro laboral. No les gusta discutir. Son personas que están pensando también en el sufrimiento, en las injusticias que pasan en el mundo, en ver cómo ayudan a otros.
A veces son personas, les decía, que pueden hasta, de cierta manera, autoanularse ellos mismos con tal de preservar la paz, de mantener el equilibrio. Gente que anda buscando la justicia. Son personas también que se examinan a sí mismos y se analizan, se autoevalúan a ver si ellos están actuando bien o mal, cómo actué en una situación X, en la pareja, en el trabajo. Están buscando la equidad, el balance, el equilibrio. Son las personas que nacieron bajo la influencia de Júpiter. Y finalmente los que nacieron bajo la influencia del planeta Martes, en hebreo Ma'adim. Los que nacieron bajo la influencia del planeta Marte son literalmente lo que dice es que son personas derramadores de sangre. ¿Para qué significa eso? Esto se puede interpretar como gente que, por ejemplo, van a ser médicos, cirujanos, así que hay operaciones, sangre se derrama. Alguien que va a ser un carnicero, el que trabaja en la carnicería, bueno, corta la carne, sangre se derrama. Alguien que puede ser un moel, o sea, el que circuncida, el que hace la circuncisión. O eso depende otra vez, puede ser también hasta un criminal, un asesino. Entonces, el que nació bajo la influencia del planeta Martes se habla de derramamiento de sangre ahí. Entonces hay que tener cuidado porque son personas que no solamente es que se pueden enfurecer, es que pueden actuar. Entonces ahí hay una tendencia, hay personas, tal vez usted conozca personas así, gente que tiene hasta instintos criminales, instintos asesinos, gente que tiene una atracción por la sangre, por la... Entonces, esos son personas que nacieron bajo la influencia de el planeta Marte. Entonces, al final de todo esto, los sabios siempre dicen, hay un proverbio que lo trae Rabbi Yohanan, que dice, Ein mazal le Israel, no hay mazal para Israel. ¿Y qué significa esto? Que aquel que estudia Torah y cumple con los mitzvot puede pasarle por encima a todas estas cosas. Nada de estas cosas te puede influenciar para mal, porque usted puede, con el estudio de la Torah, con el crecimiento espiritual, con la transformación espiritual, con el tikkun y el esfuerzo que hace cada cual y de las buenas acciones que hace cada cual, se puede superar todas estas cosas. Si naciste en un día de la semana o bajo la influencia de un planeta, que hay bendición, que eres espiritual, que tienes tendencia a que se dé el tema económico, el dinero, bueno, excelente, son cosas buenas. Pero si naciste bajo la influencia de algo que, o por derramamiento de sangre, que tampoco como vemos puede ser que seas médico, o sea que no está mal, pero que, o personas que tengan tendencia, como en el caso de la luna, gente que se puede deprimir, los cambios de lunas también hacen que la persona se deprima, tiene cambios de la personalidad. eh, entonces, en este caso, vuelvo a decir, con el estudio, con la elevación de la conciencia, con las buenas acciones y con el trabajo espiritual que hace uno cada día, se pueden cambiar todas estas cosas y las personas pueden beneficiarse para bien y para bendición de todos los beneficios de las mismas energías, porque al final esos planetas y esas constelaciones al final irradian energía para todo el mundo, porque todos los años, todos los meses estamos bajo la influencia de los diferentes planetas y constelaciones y influencian a todo el mundo. Las mismas horas influencian a todo el mundo. Lo que de alguna manera predetermina, influencia de alguna forma, es cuando naciste en ese día y en esa hora. Pero al final esa luz irradia a todos. Y vuelvo a decir, todo esto se puede modificar según Torah y Mitzvot. Buenas acciones, constantemente que estés superándote, creciendo espiritualmente, conectando con la bendición, elevando tu nivel de conciencia. Como el ejemplo que les puse al principio, como el que compró un terreno. Eso fue lo que te dieron, eso fue lo que está en el potencial. No es que sea automáticamente, está en potencial, como un terreno. Ahora depende de ti. Lo que vas a sembrar, cómo lo vas a cultivar, el tiempo, la paciencia, las estaciones, etcétera. Entonces, todo va a depender otra vez de lo que tú hiciste con lo que Dios te dio, con lo que la vida te dio. Si te quedaste de brazos cruzados quejándote, ay, porque eso fue lo que me tocó, fue mi destino, es lo que me tocaba. Bueno, así no vas a lograr nada. Ah, ¿recibiste esto? Muy bien. Ahora, como se nos va a juzgar a nosotros después que partamos de esta vida es qué fue lo que hiciste o qué fue lo que no hiciste con lo que se te dio. Hay personas que no importa bajo la influencia que estén así, hay gente que se levantan y luchan y abrazo partido y se elevan a grandes grados espirituales. Nada nació porque yo tuve la suerte que nací en el planeta y bajo la influencia tal. Le preguntaron una vez a Rabbi Isaac Luria,
Usted nació con esos grandes conocimientos de Kabbalah, con esa capacidad del mundo espiritual y toda esa santidad. Esa raíz de duda. Yo no nací con nada de eso. Todo fue por mi esfuerzo, todos los días, día y noche, sacrificándome sin dormir, estudiando, esforzándome y levantándome. Por mi propio esfuerzo, yo logré toda esa grandeza. Entonces, todas estas cosas sí predeterminan influencia en potencial, pero es su esfuerzo, sus acciones, los que va a determinar su éxito, su bendición, y todo esto se puede mejorar y elevar. Este es el consejo de los sabios y este es el consejo que estoy transmitiendo a todos ustedes en el video del día de hoy. Déjenme saber en sus comentarios en qué día de la semana, bajo la influencia de qué planeta. Y si ya sabe que usted está siendo de alguna manera víctima o bendecido bajo esas energías, sepa que puede cambiarlo. Es momento de dejar de quejarse y poner manos a la obra, porque usted tiene el potencial de levantarse y de poder transformar su vida y de manifestar toda la bendición, toda la salud, toda la abundancia, toda la prosperidad, el dinero, la espiritualidad y la conexión. Depende de tu esfuerzo personal, como hizo Rabbi Isaac Luria. Eso es lo que nos toca a cada uno de nosotros. Son nuestras acciones y el esfuerzo de cada cual lo que trae la bendición. Muchísimas gracias a todos.